A menudo puede ser sorprendente aprender sobre la diversidad de especies humanas a lo largo del curso de la prehistoria, específicamente en la época del Pleistoceno medio. Durante este tiempo, varias especies humanas prosperaron en las praderas, bosques y eventualmente tundras del planeta Tierra, donde se adaptaron a una serie de nuevas formas, inteligentes y a veces incluso extrañas. Por increíble que sea aprender sobre estas especies, no siempre es fácil para los científicos discernir mucho sobre ellas. Muchos restos de algunas de estas especies son fragmentarios en el mejor de los casos, incluso los que vivieron junto a los Homo sapiens. Y hay tantas especies diferentes de alrededor de esta época, que puede ser difícil para los científicos determinar a qué especie pertenecen los restos. Entonces entra Homo naledi, una especie que se dio a conocer a la ciencia tan tarde como en 2013. Homo naledi es una excepción a esta regla. Se han descubierto más de 700 elementos individuales de esqueletos en una sola cueva en Sudáfrica, y como resultado, los científicos han podido establecer mucha información sobre qué era esta especie y cómo vivía. Hoy, estaremos observando los hechos que rodean al Homo naledi, desde su evolución inicial hasta su eventual descubrimiento por los humanos modernos hace solo 10 años. En el camino, examinaremos dónde y cómo vivió este homínido y cómo se veía basado en los hallazgos de fósiles conocidos por la ciencia. Siéntate y relájate mientras te llevamos en un recorrido a través del tiempo para explorar la vida y la muerte de Homo naledi, el hombre estrella. Homo naledi es una especie arcaica de humano que se sabe que habitaba las praderas y cuevas de lo que hoy es Sudáfrica, entre aproximadamente 335.000 a 236.000 años atrás, en la época del Pleistoceno medio. Es una especie bien conocida por la ciencia debido a la gran cantidad de huesos descubiertos en el sitio de la cueva Rising Star, y los científicos han podido determinar como resultado que esta era una especie con características tanto de humanos contemporáneos y Australopithecus anteriores. Se cree que estos homínidos tenían una capacidad craneal relativamente pequeña en comparación con los humanos modernos, pero aún así eran inteligentes. Por ejemplo, los cráneos de dos hombres desenterrados de una cueva en Sudáfrica tenían volúmenes craneales de alrededor de 560 centímetros cúbicos. Considera que el humano promedio, hoy en día, tiene un volumen craneal de entre 1000 y aproximadamente 1200 centímetros cúbicos, y puedes ver claramente la diferencia de tamaño. Aunque el cráneo es más pequeño, tiene una forma general similar a la nuestra. Es delgado, con espacios distintos para los lóbulos temporales y occipitales del cerebro. El lóbulo frontal del cerebro, la parte asociada con el uso de herramientas, la socialidad y la producción de lenguaje, es muy similar al nuestro, lo que implica que el uso de herramientas, si no el lenguaje, era algo con lo que estos homínidos estaban familiarizados. Se piensa que Homo naledi maduraba a un ritmo mucho más lento que Homo sapiens, determinado por estudios en los dientes. Sus segundos molares salieron mucho más tarde en la vida que en los humanos modernos, aunque los dientes frontales esencialmente emergieron al mismo ritmo. Los huesos dentro de las orejas y una cresta de cejas gruesa y prominente, sin embargo, indican que este homínido puede haber compartido muchas características faciales con las de los chimpancés y gorilas. Aunque Homo naledi habría sido identificable discerniblemente como una especie humana, probablemente habría parecido bastante arcaico, dado su lugar bastante reciente en el registro fósil. En promedio, se piensa que los adultos de Homo naledi medían aproximadamente 1.4 metros de altura, pesando alrededor de 39 a 40 kilogramos. Se cree que los hombres y las mujeres medían y pesaban aproximadamente lo mismo, siendo los hombres solo un poco más grandes.
Los hombros eran anchos y robustos, similares a los encontrados en los Australopithecus. Las escápulas estaban ubicadas muy arriba en la espalda, y el pecho era estrecho. Las piernas son similares en forma y función a las pertenecientes a los Australopithecus más tempranos. Por lo tanto, se piensa que esta especie no sería un corredor eficiente. Al menos, no habría sido capaz de correr durante largos periodos de tiempo. Más bien, es probable que el Homo naledi se hubiera refugiado en los árboles para escapar de peligros, cuando un gran felino hambriento aparecía en la zona. Sin embargo, los brazos parecen mostrar más características en línea con los humanos modernos. Los huesos metacarpianos en el pulgar estaban bien adaptados para sostener, agarrar y manipular objetos pesados, con un gran soporte para los músculos. Las palmas bien desarrolladas de las manos estaban recubiertas de almohadillas que, combinadas con los dedos robustos y excepcionalmente largos de Homo naledi, habrían hecho de este homínido un usuario de herramientas y escalador eficiente. Estas adaptaciones son mucho más pronunciadas en los adultos Homo naledi que en los individuos jóvenes, lo que implica que los adultos pasaban mucho más tiempo escalando y usando herramientas que los jóvenes. Homo naledi fue descubierto en el sistema de cuevas Rising Star, en el sitio de patrimonio paleoantropológico conocido como la Cuna de la Humanidad. El sistema de cuevas se encuentra a unos 30 millas al noroeste de Johannesburgo, en Sudáfrica, y es un lugar de enorme importancia para la evolución humana, habiendo revelado muchos hallazgos asombrosos a lo largo de los años. Homo naledi fue descubierto el 13 de septiembre de 2013 por los espeleólogos Rick Hunter y Stephen Tucker. Se toparon con lo que claramente eran los huesos de una especie humana fósil mientras exploraban la cámara Dinaledi del sistema de cuevas Rising Star, regresando unos días después para tomar fotos de los especímenes. Los paleoantropólogos de la región pudieron observar las fotos una semana después, quienes posteriormente organizaron esfuerzos de excavación para llevarse a cabo en la cueva. Los huesos fueron descubiertos a unos 80 metros de la entrada de la cueva, en una cámara que no había sido ingresada por exploradores humanos desde principios de los 90. Los últimos espeleólogos que ingresaron al sistema podrían haber dañado inadvertidamente los restos, ya que parecían haber sido reorganizados de sus lugares de descanso lógicos cuando los espeleólogos de 2013 los encontraron. Se cree que al menos 15 individuos están representados por más de 1.500 pedazos distintos de hueso, 9 individuos jóvenes y 6 adultos. Más de 700 elementos anatómicos están representados por los huesos en la cueva de la estrella ascendente, un grado asombroso de completitud. Los restos fueron descritos formalmente por Berger y otros en 2015, 2 años después. Entre los huesos descubiertos en la cueva, se encuentran huesos del cráneo, mandíbulas, dientes, huesos del oído, omóplatos, costillas, ambos brazos y piernas, y manos y pies. Tanto hombres como mujeres, viejos y jóvenes, están representados, y el sitio sigue siendo hasta el día de hoy el lugar más fructífero para los fósiles de homínidos en todo el continente africano. El espécimen holotipo, conocido como DH1, está entre los restos encontrados en la cueva de la estrella ascendente, cuyos huesos pertenecen a un hombre. El nombre Homo naledi fue elegido por los paleoantropólogos, ya que significa estrella, en honor al sistema de cuevas de la estrella ascendente, en el idioma Soto de Lesoto. Se informó que otros 3 individuos, 2 adultos y un niño, fueron descubiertos en la cámara de Lesoto, de la misma cueva unos años después, en 2017. Como resultado de su inteligencia relativamente baja en comparación con otras especies de homínidos Homo,
Se cree que Homo naledi se separó de la línea evolutiva que lleva a las posteriores especies de Homo, mucho antes que las demás. Se ha considerado que esto pudo haber comenzado a suceder tan temprano como justo después de la evolución de Homo habilis, la primera especie documentada en el género Homo. Esto significaría que los antepasados de Homo naledi se separaron de nuestro último ancestro común hace casi 900.000 años, e incluso tal vez tan temprano como la época del Plioceno tardío. Otra teoría sostiene que eran descendientes de homínidos híbridos formados como resultado del cruce entre un miembro del género Homo con una especie de australopitecino indeterminada. Si lo último es cierto, incluso podrían haber sido una comunidad muy aislada, existente en un rango muy cercano alrededor del área en la que fueron descubiertos. Es un tema fascinante, pero que necesitará ser estudiado en mayor detalle si se va a tomar una decisión oficial concreta. Homo naledi puede haber sido llevado inadvertidamente a la extinción por nuestra propia especie, Homo sapiens, cuando llegaron a la escena hace alrededor de 300.000 años. Similar a lo que sucedió cuando los humanos interactuaron con seres como el Homo floresiensis en Indonesia y los neandertales en el norte de Eurasia, Homo naledi puede no haber podido adaptarse a una especie más inteligente y mejor adaptada que entró en su dominio. Finalmente se extinguió cuando las presiones se volvieron demasiado altas. De cualquier manera, se piensa que esta especie no allanó el camino para la existencia de más homínidos dentro de su linaje. A pesar de que Homo naledi no desarrolló una inteligencia en línea con la nuestra, aún pudo llevar un estilo de vida complejo, con varios comportamientos que quizás no esperabas. Se asocia a Homo naledi con la fabricación de herramientas de piedra de la variedad de la industria achelense, o posiblemente incluso de la posterior industria oldubayense. Aunque existen pocos ejemplos de las herramientas de Homo naledi, las adaptaciones en las manos para agarrar y manipular, así como su linaje y tamaño del cerebro, indican que el uso de herramientas habría sido totalmente posible. Probablemente habrían utilizado técnicas básicas de tallado en piedra, con la especie construyendo simples raspadores de piedra y puntas. Es probable que estos se hayan utilizado para dar forma a objetos y despedazar las carcasas de animales muertos. Es probable que la especie también utilizara herramientas como palos y piedras para lanzar a los atacantes, pero las armas avanzadas como lanzas y cuchillas habrían aparecido en especies posteriores de diferentes linajes. Muchos de los dientes fosilizados de Homo naledi muestran evidencia de desgaste extenso, lo que indica que pequeñas partículas de suciedad y polvo estaban presentes en la comida que comían. Estas partículas habrían causado una fuerte abrasión en los dientes con el tiempo, probablemente el producto de alimentos que no se habían lavado, como raíces y tubérculos arrancados directamente de la tierra. Alternativamente, la naturaleza generalmente árida de las praderas y matorrales que habitaba el Homo naledi podría haber simplemente soplado sobre los alimentos que estaba comiendo el Homo naledi, lo que puede decirnos mucho sobre cómo era el hábitat de este homínido en el Pleistoceno medio. Los dientes del Homo naledi, al igual que los Australopithecus antes que él, estaban diseñados para cortar y desgarrar alimentos duros, y se piensa que una gran cantidad de semillas y nueces componían su dieta. Estos homínidos también podían tomar y consumir carne excepcionalmente dura y fibrosa, como fibras musculares y médula ósea. Se piensa que las especies humanas posteriores perdieron la capacidad de manejar estos materiales con facilidad, como resultado de sus avanzadas técnicas de cocina. El uso del fuego para ablandar su comida significaba que no necesitaban poder masticarla en su forma más cruda y dura, por lo que se perdió la habilidad.
Lo notable de las masas de huesos encontradas en la cámara Dinoleti del sistema de cuevas Rising Star en 2013 es que parecen haber sido llevadas allí. No murieron en este lugar. Los cuerpos estaban completos e intactos cuando fueron movidos, y no hay evidencia de que los huesos hayan sido dañados cuando fueron colocados en la cámara, lo que significa que un depredador no podría haberlos llevado allí. En lo profundo de la cueva, los cuerpos también han estado protegidos de los elementos, viento, lluvia y arena desde el Pleistoceno medio. Estas personas no cayeron a su muerte dentro de la cueva, y no se ha encontrado evidencia de un desastre natural en el sitio. Entonces, ¿cómo se puede explicar esto? Asombrosamente, Homo naledi puede haber utilizado la cámara Dinaledi como sitio de entierro durante generaciones. Se cree que esto se hizo para eliminar los cuerpos muertos o en descomposición de las viviendas cercanas, previniendo enfermedades y la presencia de carroñeros carnívoros en la región. También podría demostrar que estas personas eran altamente sociales, quizás con un sistema de creencias básico, y podrían incluso haber sentido dolor de la misma manera que nosotros cuando nuestros seres queridos fallecen. También se ha sugerido que estos cuerpos no fueron colocados en la cámara de Dinoleti por Homo naledi, sino por otra especie de Homo, más intelectualmente avanzada que aquella a la que pertenecen los cuerpos. Quizás esto se hizo para despejar un área de sus antiguos ocupantes muertos antes de mudarse, o tal vez incluso como una señal de respeto. Si otra especie colocó estos restos de Homo naledi en la cueva, quizás no los reconocieron como una especie diferente, o tal vez se habían descompuesto hasta el punto de ser irreconocibles. Habrían muerto por un evento anterior, como un brote de enfermedad. Todo esto es especulación, por supuesto, pero es fascinante explorar posibles teorías. Si la teoría del entierro es cierta, este sería el ejemplo más antiguo conocido de que esto ocurra en el registro fósil humano. Homo naledi vivió, como sabemos, en el área que ahora comprende Sudáfrica, en el extremo más meridional del continente africano. El área en el momento en que Homo naledi caminaba por la Tierra habría sido notablemente similar a la de hoy, caracterizada por extensas praderas, matorrales, bosques abiertos y afloramientos rocosos. Estos últimos habrían sido un lugar confiable para que estos homínidos buscaran refugio en cuevas. Homo naledi solo existió en Sudáfrica hace un relativo tiro de piedra en la escala de tiempo geológica, y como resultado, muchos de los animales y plantas presentes en la región entonces serían reconocibles hoy. Los antílopes y los búfalos habrían sido comunes entre las largas hierbas y los cálidos bosques de la tierra, los primeros de los cuales podrían haber sido cazados activamente por tropas de Homo naledi. Animales más grandes en forma de jirafas, elefantes y rinocerontes habrían aparecido ocasionalmente en las llanuras, así como animales más peligrosos, como hienas, leopardos y leones. Los primates, más comúnmente en forma de babuinos, habrían vivido en las rocas y colinas de la región, y las aves acuáticas comunes, como grullas, patos y rieles, habrían deambulado por los abrevaderos, utilizados por Homo naledi como una fuente confiable de hidratación. Algunos animales menos familiares también habrían vagado por el territorio de Homo naledi de vez en cuando. Cinceris antiquus, el gigantesco búfalo por ejemplo, habría estado presente en el continente al mismo tiempo que Homo naledi se estaba reuniendo en Sudáfrica. Probablemente se parecía a sus parientes modernos, solo que medía 3 metros de largo, con una envergadura de cuernos igual de larga. Homotherium, un género de gato de dientes de sable que sobrevivió hasta épocas tardías, podría haber tomado a individuos desprevenidos de Homo naledi como una comida fácil,
surgiendo de las hierbas largas cuando ya era demasiado tarde para que el desafortunado homínido se defendiera. Además de esto, esta especie habría encontrado frecuentemente a Homo erectus y Homo heidelbergensis, dos especies arcaicas adicionales de humanos, aunque no forman parte de la misma línea de descendencia que Homo naledi. La historia de Homo naledi es una de la que tenemos mucho que aprender, pero sigue siendo, incluso con sus detalles dispersos, una de las más interesantes del Pleistoceno. La idea de que nuestros antepasados coexistieran con un relicario de la evolución humana temprana, una especie que incluso podría haber sido el resultado directo de antepasados australopitecinos híbridos, es fascinante. Homo naledi es un testimonio de la diversidad de la evolución humana, casi una anomalía evolutiva entre los tamaños de cerebro cada vez mayores de las épocas del Pleistoceno medio y tardío. Esperemos que con más estudios y descubrimientos en curso de esta especie, los científicos que trabajan en los restos de Homo naledi puedan descubrir la historia completa con el tiempo.